Hablando Julio Hernández López, jugueteando con el tema del Periscope, digámoslo así, un saludo, ya terminamos el Periscope, pero bueno, sí, ciertamente es un mecanismo de comunicación que estamos aquí ensayando todos los días, pues para tratar de ampliar las audiencias, para tratar de atrapar la atención del público en México o en otras partes del mundo, tal como tú lo haces todos los días de manera magistral, y tienes muchos seguidores y tienes una presencia muy querida, muy importante, influyente a través de las redes sociales, además de tu propio trabajo en el periódico. Gracias, Julio Hernández López, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación para poder hablar Entre de todos tú y estos Genaro temas. Villamil se dan un quien vive, ¿no? En temas de Facebook afortunadamente. y de Periscope, y eso les va muy bien, ¿no? Hemos ido caminando mucho en eso, en explorar, en estar atentos con lo que permite Periscope, Facebook en vivo, que son pues lo inmediato, la inmediatez. Y bueno, yo bromeo en que yo tengo mi productora que es personal, solo soy yo. Y que mi Eres productora... el dueño, Sí. como decían aquellos, ¿no? El dueño, director general y empleado único. Así es, y líder sindical. Y líder sindical, todo junto. Sí, todo junto. Está eso, y mi productora se llama Con lo que hay. Con lo que hay. Con lo que hay, pues sí, que se hace. Hashtag con lo que hay. Sí, entonces donde te cae la noticia, ahí lo haces. Ahí lo hacemos. Bueno, ¿nos sirve de algo el humor, Julio? O Sí. algo de humor, o un pequeño relajamiento sobre este panorama tan tenso, este panorama tan dramático, este panorama tan doloroso, este panorama que ha simbrado pues de una manera muy fuerte la muerte, el asesinato de alguien tan querido como Javier Valdés Cárdenas, colega de Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada, donde tú estás, Julio. Bueno, pues ha tocado fibras muy profundas por muchas razones. Desde luego por el propio Javier, que era un tipo fenomenal, un tipo extraordinario, cálido, listo, inteligente, profesional, con una pluma muy poderosa, con un medio tan querido también como Río 12. Eso que significa haber muerto de esa manera a alguien tan apreciado en el circuito periodístico, tanto en México como a nivel internacional, porque hay que decirlo, Javier tenía una gran relación con corresponsales, con gente que venía a México, y si tú querías saber de México, desde luego Sinaloa, pues es un tema inevitable, y quién en Sinaloa podía hablar de forma profesional, seria e independiente, sino Río 12 y sino Javier Valdés Cárdenas. Por eso el impacto ha sido muy importante. Vamos a ver el día de hoy a las 12 tiempo de México, me cuenta Manuel de Santiago, una manifestación en España. Dolly Esteves nos habló ayer de una convocatoria frente a la Embajada de México en Washington, hoy en la capital de los Estados Unidos. En fin, esta circunstancia tiene que servir. Estoy segura que Javier diría que mi muerte sirva para ayudar a componer o recomponer este estado de cosas que nadie como él retrató a través de sus libros, a través de sus reportajes, a través de su trabajo periodístico. Así que, Julio, estamos aquí para eso, para hablar del tema y para saludar con este propósito a Daniela Rea, esta colega periodista, integrante de la red de periodistas de a pie, que por lo que el propio Javier Valdés ha escrito, le tenía un gran aprecio Javier a Daniela. Ahí se ve su nombre escrito en las páginas de Javier, el reconocimiento, el aprecio del trabajo a Daniela por el propio Javier. Nos habla precisamente del tipo de vínculos profesionales de gente que, construyendo sus propios espacios, han hecho cosas fundamentales en el periodismo mexicano. Así que desde aquí un abrazo, Daniela, gracias por estar aquí esta mañana para este encuentro. Hola, saludos Carmen, Julio, a todos, buenos días. Y pues sí, con mucha tristeza todavía veo sus imágenes y todavía cuesta entender o cuesta saber que sí es cierto que lo mataron. Les propongo, Daniela, Julio, recuperar fragmentos de lo que pasó ayer. El propósito de esta mesa tiene, entre otros, revisar qué pensamos, qué respuesta podíamos dar, más que respuesta, qué análisis sobre lo que pasó el día de ayer. A mí me pareció una imagen tan poderosa por lo que reflejó ese minuto de silencio, todo el gobierno de la República a través de sus poderes ejecutivos, de su poder ejecutivo en los estados y el poder ejecutivo federal, sin hablar, sin moverse. Eso que tenía como propósito enviar una señal de respeto a los periodistas asesinados, también era una fotografía de un poder inmovilizado, un poder que no ha dado las respuestas que se requieren.
Esto es parte de lo que dijo Peña Nieto ayer en Los Pinos y regreso con ustedes. Primero, se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas. Que este mecanismo contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos. Segunda medida, se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Su instrumentación estará a cargo del mecanismo federal, cuya Junta de Gobierno incluye, como aquí se ha señalado, a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Gobierno de la República. Tercera medida, fortaleceremos la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión a través de las siguientes medidas. Habrá más personal y mejor capacitación en ministerios públicos, policías y peritos. Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico que impulsen la confianza y la colaboración. Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad. Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos. Apoyo a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad. Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Y me permito llamarles aquí a quienes están presentes, amigos, porque este ha sido un gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión. Entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos, y este encuentro debe darles a ustedes, como compañeros de gremio, la esperanza y la tranquilidad de que el Estado mexicano y los órdenes de gobierno estamos resueltos a dar con los responsables de quienes hayan cometido estos hechos tan lamentables, a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Les expreso mis más sentidas condolencias. La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. Cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. No podemos permitir como sociedad, y menos como gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas. Lucharé hasta el último día de mi mandato a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Antes de iniciar mi intervención, quisiera convocarles para que guardáramos un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos
que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado. Julio Hernández López, Daniel Arrea, pues esto fue parte fundamental de lo que pasó ayer. Julio, ¿cómo viste? Pues desastroso. Diría que lo que Natura no da, el teleprompter tampoco. O sea, Enrique Peña Nieto hablando desde la nada, queriendo reciclar lo poco que tiene al alcance del manejo burocrático, ofrecer, prometer, reforzar, asignar, caminar, con un sentido de una demagogia y de un cinismo que agrava la herida, que hizo incluso que se produjera esta escena inusual de camarógrafos y reporteros gráficos que protestan en la propia sede del asiento del Poder Ejecutivo Federal y que lo hacen frente a alguien a quien ellos saben, ellos que cubren cotidianamente ese tipo de actos, saben y tienen una claridad de que no hay la fuerza y la presencia que se esperaba y se deseaba en una circunstancia como esta. Peña Nieto se queda en la oquedad declarativa, en el reciclamiento de propuestas burocráticas, y en ese minuto de silencio se muestra toda, no solo el mutismo de esta administración sexenal, sino su inmovilidad, su incapacidad y su improductividad como ente político. Daniel Arrea, ¿cómo viste tú? Lo platicábamos ayer en la red de periodistas de a pie, pues prácticamente lo que nos dicen es, ahora sí vamos a cumplir lo que no hemos cumplido desde que nos comprometimos a proteger periodistas y defensores. Y cómo creerles si se tardaron 5 años, si Enrique Peña Nieto se tardó 5 años en reconocer que hay periodistas asesinados en México por ejercer su profesión. Tuvimos que perder a 30 compañeros solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto para que se reconociera, para obligarlo de alguna forma a mencionar que hay crímenes contra periodistas aquí. Ayer que veía esa escena recordaba mucho el encuentro que hubo de Javier Sicilia al Movimiento por la Paz con Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec. O sea, los obligamos a que se presentaran, ¿no? Los obligamos a pronunciar, pero coincido con Julio, son palabras vacías, son propuestas en las que no podemos confiar, en las que no podemos creer, porque nos lo han dicho siempre, ahora sí vamos a hacer lo que estamos obligados a hacer. Y pues igual, y esperemos ahorita que avance la mesa, porque hay muchas cosas que propusieron que no solamente no ayudan, sino que nos preocupan por cómo puedan desencadenarse en más impunidad y más riesgo para los compañeros periodistas, sobre todo en los estados. ¿En qué estás pensando, Daniela? ¿Qué en particular de lo que dijo Peña Nieto? Ayer lo platicábamos en la red y se hablaba de la creación de mecanismos locales y de la colaboración con los estados, y parece que no se dan cuenta, como lo han registrado artículo 19, por ejemplo, en sus estudios de ataques contra la prensa, los poderes que más atacan a los periodistas son los poderes locales, incluso más que los grupos del crimen organizado o del crimen común. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en que la policía estatal o la fuerza única o la policía municipal se va a hacer cargo de proteger a los periodistas si son justo estos organismos los que más violentan? Pensemos en algo como Veracruz, ¿no? O sea, cómo Veracruz, cómo los gobiernos estatales y las policías estatales van a proteger a los periodistas si los mismos cuerpos locales fueron los que agredieron a los compañeros reporteros de Veracruz cuando se hizo la protesta contra maestros, por un lado. Y por otro, tanto se luchó por hacer federal los delitos contra la libertad de expresión, la FEADLE se crea en el 2010, en el 2012 hay una reforma para que estos delitos sean atraídos por la federación, porque no confiamos en las procuradurías locales. Tampoco es que confiemos en la federal, pero hay más ojos en la federal, y entonces estas señales de ayer nos advierten que puede haber retrocesos en ese sentido. Ha costado mucho trabajo para que la FEADLE, con esta capacidad que tiene de atraer los delitos contra periodistas, lo haga. Artículo 19 escribía, por ejemplo, cómo el caso de Moisés Sánchez en Veracruz se negó constantemente la FEADLE a traerlo para investigarlo como un delito federal por ser contra la libertad de expresión, hasta que se amparó la familia, se obligó entonces a la FEADLE a traerlo porque argumentaba que no era periodista, ¿no? Entonces, hay estas dos partes en particular,
los mecanismos locales y la protección a nivel local y el hecho de que las procuradurías locales intervengan son las que nos preocupan particularmente porque dejarían más en desamparo a los compañeros de los estados, que son justo los que sufren los mayores riesgos, las mayores amenazas y el mayor abandono en el ejercicio de la libertad de expresión. Pues se toca un punto, Julio, Daniela, muy importante, de los poderes locales, digámoslo así, ¿no? Sí, en general, los periodistas sabemos que las principales agresiones provienen de esos funcionarios y de esos poderes públicos, sobre todo en los estados donde el predominio... y criminales y sí, fronteras los rotas. cárteles explícitos y los no confesos, porque finalmente la vinculación y la fusión del narcopoder pues está a la vista. La mayoría de... La fusión, incluso, perdón que te oí decir esa expresión y me acordé de esta imagen de la semana de Zihuatanejo, 42 policías fake, ¿no? O sea, uniformados, sí, claro, o sea, claro. acaba de haber un operativo, Claro. y tenías ahí la policía de Zihuatanejo, delincuentes disfrazados de policía. Entonces ahí es un retrato bastante sugerente. Sí, o fiscalías de lo como que la de está pasando. Nayarit. O fiscalías como la de Nayarit, exacto. El propio jefe de los cárteles es el hombre encargado de procurar la justicia. Y como eso existe en la mayoría de los estados, los secretarios de seguridad pública que han sido enviados por arreglos con fuentes castrenses, muchas veces son personajes que se hacen acompañar de una cauda de gente que proviene de otros estados, que no tienen compromiso con la localidad y que son los principales responsables de muchas de estas agresiones y de estos ataques a los periodistas. ¿Cómo se puede confiar en autoridades cuya construcción del poder proviene en muchos casos de financiamiento de sus campañas, de promoción de sus candidaturas e incluso del veto a los opositores? Provienen de grupos del crimen organizado que desde luego piden como pago secretarías de seguridad pública, direcciones de obras públicas, tesorerías, para poder tener el control que a ellos les interesa. Peña Nieto pareciera no tener una idea clara de lo que sucede en los estados y recurre simplemente al método de recolectar datitos y cosas del mecanismo de protección. Ni mecanismos, ni botones de pánico, ni fiscalías, ni comisiones funcionan en este momento. O funcionarían de otra manera siempre y cuando la impunidad no sea la que domine. La verdadera medicina a esto es que cuando hay un asesinato se resuelva, que cuando haya un asesinato se sancione, se detenga a los responsables. Ese es el mecanismo principal. Todo lo demás queda cosmético al final de cuentas. El eje principal es el tema de la impunidad. Sí, todo lo demás se da por añadidura, porque finalmente la impunidad no es sobra, simplemente el pero resumen. no es la respuesta. No sobra, pero no es la respuesta única. Claro, eso funcionaría como tantas cosas en las que vivimos políticamente en México actualmente, Carmen, en la que surgen propuestas, proclamas, análisis, que pueden ser muy buenos en sí, pero aplicados por una clase política corrupta, infiltrada por el crimen organizado en muchos casos, pues simplemente quedan en una catarata más de presuntas buenas intenciones, de promesas, pero finalmente todos sabemos que hoy esas propuestas, y más en los tiempos electorales que ya vivimos, donde muchos de los funcionarios de los que hablaron ayer están pensando en su futuro electoral inmediato, Osorio Chong, Mancera, pensando en lo que viene. Hace pocos días estuvo en México, recordarán Daniel Arrea y Julio Hernández López, Carlos Lauría. Carlos es un muy prestigiado coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Carlos estuvo aquí, conversó con periodistas, conversó con el más alto nivel del gobierno mexicano, estuvo con Peña, con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Gobernación. Fue una visita como suele ser, muy bien recibida y de alto impacto, porque es influyente este comité en el mundo, y entonces hay que abrirle la puerta para explicar y hablar con ellos y todo lo que significa que lleguen a México personas como Lauría, representando precisamente esta organización internacional de protección a periodistas. Acaba de venir a México Carlos Lauría, acaba de estar aquí y ha dicho, como lo ha dicho en otras ocasiones, que México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Bueno, le mandé un mensaje a Carlos Lauría precisamente con motivo de este encuentro con Julio y con Daniela, y nos toma la llamada y le aprecio mucho a Carlos. Sé, Carlos,
que como todos nosotros estás realmente impactado con la muerte de un querido periodista, respetado periodista, amigo periodista como Javier Valdés Cárdenas. Y en esta lógica de recordar a Javier y de destacar lo que significó su trabajo y su presencia en México, es que te llamamos Carlos para estar esta mañana presente en este encuentro. Buenos días y bienvenido, Carlos. Hola, Carmen, qué gusto estar contigo. Gracias por el enlace. Saludos allí en la mesa. A ti, Carlos. Ha sido una semana difícil, para decirte poco. Nos tocó muy de cerca el asesinato de Javier, como muchos otros casos, pero Javier era un amigo personal de años ya. Y en fin, habíamos mantenido en los últimos tiempos comunicación permanente, ¿no? Déjame te pregunto así, Carlos, ¿qué perdemos con la muerte de Javier Valdés? Sí, mira, perdemos muchísimo, perdemos un narrador de un talento extraordinario. Perdemos tal vez una de las personas que yo he visto más afectadas por la tragedia humana que vive México. Una de las personas que más ha hecho para reflejar el aspecto humano de todo esto. Digo, uno tiene que hacer el esfuerzo simplemente de ir a recorrer sus malas hierbas, los morros del narco, el narcoperiodismo, para darse cuenta de la profundidad, ¿no?, de la sensibilidad, ¿no?, de este hombre. Realmente es una pérdida enorme. Es una pérdida enorme. Discúlpame que todavía me emociono, pero bueno, estás quebrado como eso, muchos, como todos. Lo que ha sido esta persona, ¿no? Entrañable. Carlos Lauría, dije hace un momento que estuviste en México, bueno, pues precisamente haciendo tu tarea en este Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York y con una presencia muy fuerte a nivel internacional. Y viniste aquí y nos trajiste un informe que titularon Sin excusas. Vaya título que le pusieron al informe, vaya oportunidad de usar una expresión como esta para hablar de lo que en este momento ya no tiene excusa para continuar así. No hay excusa, Carmen, no hay excusa. ¿Cuántos hechos como este vamos a tener que estar lamentando hasta que, digamos, se hagan las cosas como deben ser, hasta que el sistema de justicia, digamos, actúe de forma apropiada, exhaustiva, digamos, que puedan quebrar el ciclo de impunidad y una vez por todas que puedan castigar a los responsables. No hay excusas. Se crearon mecanismos, se crearon fiscalías, se reformó la Constitución, digamos. Sin embargo, la situación de impunidad sigue siendo la norma y digamos, y no, los casos se apilan y bueno, y creo que de todas maneras este caso, no sé, para mí marca una antes y un después, ¿no? Este asesinato cobarde marca un antes y un después. Un antes y un después es lo que parece ser, ojalá que sea. Yo decía hace un momento que el propio Javier estaría muy feliz de que su muerte significara la posibilidad de este después,
porque el antes evidentemente está marcado por la impunidad, y si seguimos en este contexto, en esta lógica donde la respuesta oficial por lo pronto se remite a fortalecer, dicen, presupuestalmente los mecanismos que ya existen y 2 o 3 cosas más, pues entonces no hay muchas expectativas, sinceramente. Te pregunto una cosa, Carlos, y te agradezco estos minutos que nos das en este trance, porque al final de cuentas estamos aquí frente a una discusión profesional, pero también personal. En tu caso, lo has dicho para iniciar esta conversación, esto te ha calado personalmente por la cercanía, por la amistad, por lo que Javier Valdés significa para ti y para el propio Comité de Protección de Periodistas. Pero me despido con esto que me parece obligado si estamos insistiendo en que la impunidad es el eje principal. ¿Es Carlos Lauría tan difícil llevar a cabo una investigación criminal respecto al asesinato de algún periodista? Tú que andas por el mundo revisando casos y situaciones. No puede ser tan difícil, Carmen. ¿No puede ser tan difícil en términos de investigación? Carmen, en estos 3 casos se han identificado a los sospechosos, los están arrestados, hay evidencias concretas. No puede ser tan difícil, Carmen, no puede ser tan difícil. No, me resisto a creer que esto sea tan difícil. Me resisto a creer que esto sea tan difícil. Me resisto a creer. El sistema de justicia criminal claramente es un sistema disfuncional, sobrecargado, que conserva la impunidad. Pero hay reformas que se han implementado y bueno, en algún momento, digamos, México tiene fiscales capaces, México tiene jueces probos, digamos, y si a eso se le suma una férrea voluntad política, digamos, que es lo que ha estado inexistente, como para que este tema sea, digamos, un tema, cualquier reforma que se emprenda en México va a ser imposible de que tenga algún éxito, cualquier tipo de reforma, si siguen matando periodistas con esta impunidad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hablaba con Javier 2 semanas atrás, Carmen. Me hizo una entrevista por el tema, ¿no? El 4 de mayo. Y él justamente me preguntó, Carlos, ¿crees que esto es el fin del periodismo en México? Yo digo, no, Javier, no es el fin, no es el fin mientras haya gente como vos. Y todavía hay gente, mucha gente como Javier haciendo este tipo de cosas. Uh-huh. Pero realmente hay una necesidad imperiosa ya de terminar con la impunidad, ¿no? Y de acabar con este tema, de acabar con la impunidad. Absolutamente. Es una necesidad imperiosa en este momento. Necesidad imperiosa, sin la menor duda. Carlos Lauría, del Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada. Seguimos en contacto contigo, mantenemos esta comunicación, y en este momento de México, en este instante donde estamos viendo pues una reacción muy importante que no habíamos visto, me parece, de este tamaño sobre este tema en los últimos años. Se ha acumulado un conjunto de situaciones, el asesinato de Miroslava Bridge en Chihuahua, los asesinatos de otros colegas apenas en este 2017 que acaba de empezar, en estos primeros meses, y todo lo que ha sucedido y que se ha ido acumulando. La muerte de Javier, la muerte de Miroslava han tocado fibras muy profundas, y esperemos que signifiquen efectivamente este punto de quiebre, este antes y después de lo que ha pasado y está pasando en México en materia de violencia contra ciudadanos en general, como lo hemos dicho, y en particular en este caso siguiendo de cerca la tarea de los periodistas afectada de esta manera con asesinatos y con la impunidad que los han acompañado. Gracias, Carlos Lauría, por estar esta mañana aquí. Te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Un abrazo fuerte, Carmen, hasta pronto. Hasta pronto. A Carlos, pues ahí está, Julio, Daniela. Carlos muy afectado porque, pues tal como lo dice, muy cercano a Javier, y acababa de estar aquí. Él se reunió con Peña, con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Gobernación. Carlos Lauría es un hombre muy influyente, su comité es muy influyente, y claro, le abren la puerta para decirle estamos haciendo A, B, C, D, D, y se va de México, y después de presentar su informe sin excusas, pues tenemos este asesinato que lo ha calado profundamente como a todos nosotros. Es que la actual administración de Enrique Peña cree que es fácil y barato pronunciar simplemente frases sin compromiso, y es muy fácil señalar y hablar
de que se tiene la posibilidad de fortalecer mecanismos, de ayudar, de establecer compromisos que finalmente quedan abandonados porque el propio Estado mexicano tiene una notable incapacidad para salir adelante de esos planteamientos que hace. Eso lo hemos visto con mucha claridad, no solo en este caso, sino en todos aquellos que representan un momento crítico para la sociedad. Se buscan los decálogos, se enumeran 1, 2, 3, 4, 5 y se dan como si fueran realmente una propuesta que tuviera viabilidad. El gran problema de México es la incapacidad de su clase política para salir adelante y cumplir compromisos. Pues ahí está el tema de lo que se presentó el día de ayer y queda clarísimo que el eje principal es la impunidad y que estamos a la espera de que haya resultados sobre casos concretos, asesinatos con nombre y apellido, situaciones que puedan revelar qué ocurrió con la muerte de tal o cual periodista en nuestro país. Y bueno, pues esta mañana le agradezco al gobernador de Chihuahua que estuvo presente en Los Pinos junto con los gobernadores de México en esta reunión con Enrique Peña Nieto, con el procurador Cervantes, con la representación que estaba ahí de los gobiernos de la República. Y bueno, pues en el caso de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, como digo, hay varias cosas con él. Desde luego, además de político, pues lo identificamos como alguien que a lo largo de su trayectoria ha hecho una tarea muy importante sobre el tema de la libertad de expresión, sobre el derecho a la información, inolvidables participaciones y destacada situación que se vivió con la famosa ley Televisa en su momento. Claro. No únicamente, pero digamos, son estos capítulos que identifican a una figura pública con el tema de derecho a la información y la libertad de expresión. Ahora resulta que es gobernador de Chihuahua y que en esta condición tiene también un caso que ha sacudido enormemente en sus manos como responsable político y de administración del estado de Chihuahua, que es el asesinato de Miroslava Bridge. Él ha hecho declaraciones públicas sobre tener ya información relevante acerca de este caso. No ha todavía aterrizado formalmente la conclusión de esta investigación, como se puede apreciar, pero él ha hecho declaraciones públicas sobre ese tema y deseamos que esa ruta finalmente se aterrice en la resolución de este caso de Miroslava. Pero en términos generales, ¿qué pasó ayer en Los Pinos? Que es buena parte de lo que estamos aquí analizando. Javier Corral, gobernador, gracias que te incorporas a esta mesa. Acabamos de hablar con Carlos Lauría en Nueva York, está Daniel Arrea de la Red de Periodistas de a Pie en Skype y está Julio Hernández López en este estudio. Javier, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a Daniel y por supuesto a Julio, a todo el público. Pues ayer en Los Pinos se convocó a una reunión a los gobernadores por parte del secretario de Gobernación y luego por el presidente de la República para abordar los recientes acontecimientos de asesinatos de periodistas en el país. Una reunión convocada de urgencia, pues ante la reacción nacional e internacional que estos homicidios han venido generando y por supuesto que decantó de una manera mucho más aguda en términos de la imagen del país ante el mundo, el asesinato del periodista en Sinaloa. Y ayer lo que se planteó es que necesitamos avanzar en la homologación de varios protocolos para la investigación de este tipo de delitos. Y por supuesto, buscar la manera de crear un mecanismo nacional de coordinación, federación, estados, para que las investigaciones pues sean mucho más eficaces y realmente avancemos en los resultados. Yo creo que las medidas que se han planteado, incluso la ampliación presupuestal a las medidas del mecanismo de protección a periodistas, el reforzamiento de la Fiscalía Especializada en la PGR, bueno, todas estas son medidas que efectivamente son importantes, son medidas que sí pueden coadyuvar y por supuesto ayudar mucho a visibilizar el impacto de estos homicidios, pero el mejor protocolo es atajar la impunidad, resolver los casos que tenemos pendientes, y ese es el reto y la conciencia que nosotros tenemos, Carmen. La mayor aportación que nosotros podamos hacer hoy por hoy al resguardo de las libertades de expresión y de información es resolver de una manera contundente, eficaz, transparente, sólida, el asesinato de Miroslava Bridge Belducea,
que aconteció hace 2 meses, prácticamente ya 2 meses, en nuestro estado. Y sobre eso, Carmen, yo les puedo decir que hemos venido realizando una investigación muy amplia, muy sólida, no fácil, porque aunque pronto pudimos obtener evidencias que nos permitieron configurar un mapa de posibles responsables y móvil y empezar a conseguir testimonios, también es cierto que en tratándose precisamente de un homicidio como este, necesitamos cuidar todos los elementos de la llamada cadena de custodia para ser muy contundentes ante los jueces cuando solicitemos las órdenes de aprehensión. También les digo que estamos prácticamente concluyendo la investigación, pero la reunión de ayer, al menos a nosotros, nos vino muy bien, porque fue el espacio en el que yo he podido plantear abiertamente ante todos los gobernadores, pues que el principal protocolo es atajar ese 99% de impunidad en el país en tratándose de asesinatos de periodistas, y que necesitamos coordinarnos entre entidades federativas para los operativos de captura de los responsables. Y hemos obtenido una respuesta muy positiva del secretario de Gobernación, Osorio Chong. De hecho, ha ofrecido muy rápidamente recibirme en estos días para poder concretar la colaboración en 2 o 3 diligencias que nos faltan y en un operativo que nosotros estamos planteándole al gobierno de la República. ¿Con base en qué? Pues en un largo memorándum que el día de ayer yo pude entregarle también al señor presidente de la República en sus manos, pues donde está la contundencia y la solidez de los avances y las investigaciones que hemos hecho. Y creo que si nos coordinamos y si nos echamos para adelante y hacemos las cosas muy bien, con inteligencia, con cuidado, con rigor, pues podemos darle al país una necesaria noticia, ¿verdad? Empezar a desmontar esta nube de impunidad que ensombrece el ejercicio periodístico en México. Javier Corral, déjame detener aquí en esto que dices. Mencionas que ayer en la reunión con los gobernadores, bueno, ahí expusiste el tema de la impunidad y lo que acabas de mencionar, pero dijiste ahora que le entregaste al presidente de la República en mano un memorándum sobre lo que están haciendo. ¿Lo estás diciendo sobre lo que están haciendo en términos generales o ese memorándum es más específico? Bueno, nosotros teníamos que informar al presidente en función de la preocupación que él ha mostrado, como lo hizo el día de ayer ante todo el país, y cómo ha tomado, pues, de frente, ¿verdad? Ha encarado el asunto, sabe que no es un asunto menor, que hay que tomar las acciones pertinentes. Pues todos teníamos que informar de los casos que se han suscitado en nuestras entidades, particularmente, por supuesto, yo he informado de manera central en nuestros avances en materia de la investigación de Miroslava Bridge, para que el presidente sepa todas las actuaciones que hemos estado haciendo, y por supuesto también en colaboración en varios procesos, en varias etapas, de este proceso, con la Procuraduría General de la República. Nosotros hemos decidido tener un acompañamiento de todos los que han pedido. Me parece que este es un dato que es muy importante que se recoja en la próxima reunión. El lunes que entra va a haber 2 reuniones de trabajo. Yo he ofrecido integrarme a ese grupo de trabajo para la redacción del protocolo homologado de investigación en materia de asesinatos de periodistas. Obviamente, no solamente por mi experiencia anterior, sino particularmente por la que ahora he asumido en este caso, en donde personalmente he dirigido varias de las sesiones del grupo interdisciplinario que investiga el asesinato de Miroslava, y en donde surgen y han surgido enfoques que a veces no son los correctos. Se quiere a veces tratar los homicidios como si fuera cualquier homicidio o uno más. Es muy importante atajar eso, porque no que estemos hablando de ciudadanos de primera y de segunda, sino porque evidentemente cuando se cega la vida de un periodista,
hay un mensaje múltiple, no doble o triple, sino múltiple, porque se constituyen en retos a la sociedad, a la autoridad, al gremio, a la policía, a los jueces, etcétera. Entonces tenemos que ir a un protocolo que identifique en primerísimo lugar la tarea periodística, la tarea informativa de las víctimas, el trabajo mismo que han realizado. A mí lo que realmente me consterna, por supuesto, de estos asesinatos, es que se trata de los periodistas quizá que con mayor consistencia, valor, compromiso, profesionalismo, estuvieron tocando los temas del narcotráfico y de la narcopolítica en México. Entonces, le informamos al presidente por los avances, sí, porque es importante hacerlo, para que ya lo que falte, pues nos lo echemos juntos, y creo que hay esa disposición. El presidente ayer me dijo con toda claridad, vamos a trabajar juntos y cuente con nosotros. Yo he encontrado en la reunión de ayer una gran receptividad al planteamiento que hice, y bueno, falta lo demás. En general, trabajar en el protocolo, definir muy bien la condición de periodista, definir muy bien los valores que se ponen que se vulneran cuando se atenta contra la vida de un periodista, porque eso es la base para generar un protocolo, y sobre todo, ¿quiénes deben acompañar a una investigación como esta? Yo sí creo que debemos de trascender un mecanismo de colaboración exclusivamente entre federación y estados. Aquí es fundamental incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales, a la ONU, a la Comisión Interamericana, a Amnistía Internacional, artículo 19, grupos de periodistas que puedan acompañar la investigación, las actuaciones del Ministerio Público, con la secrecía, obviamente, que requiere un trabajo de esta dimensión. No son investigaciones fáciles, son muy delicadas, porque cuando enfrentamos a la delincuencia organizada, todo se pone en riesgo, todo, la actuación desde el agente del Ministerio Público, el policía, el testigo, el juez, etcétera, todo se pone en riesgo por los intereses brutales que están amafiados, contaminados, en una red de complicidades muy extendida. Entonces, pues, esto es lo que yo puedo informar. Espero que efectivamente se pueda crear en la Procuraduría un grupo especializado, vamos a decir, una policía especializada en la investigación de estos delitos, que trabaje coordinadamente con los ministerios públicos. Porque aquí sí yo estoy, locales, ¿verdad? Porque aquí sí yo estoy convencido, Carmen, esta sí es una tarea de los gobiernos estatales. Este tipo de delitos, digo, estamos combatiendo la delincuencia organizada pues por el modelo que está operando, pero es en lo que nosotros debiéramos de enfocarnos fundamentalmente, de la mano de una policía especializada, ¿verdad?, de la Procuraduría General de la República, que nos permita con mucha celeridad atender estos asuntos, porque los 5 primeros días, digo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, no sé si son 3, 4 o una semana, pero esa primera semana es clave para todo lo demás. Sí. Si hay voluntad política, si hay decisión, y si uno se mueve, consigue cosas y logra construir el andamiaje pericial, técnico, jurídico, documental, probatorio suficiente. En fin, pues son lo que te puedo comentar, Carmen. Gobernador Javier Corral, te aprecio que nos tomes esta llamada para incorporarte a esta mesa con Daniela Rea y con Julio Hernández López y con Carlos Labría en Nueva York. Bueno, pues aquí dejamos la conversación a la espera, Javier, gobernador, de que siga esta investigación en el caso de Chihuahua de Miroslava Bridge, que evidentemente es un caso que como todos los demás es fundamental que se esclarezca, pero digamos que el foco de atención está puesto en Chihuahua por lo que tú has declarado, por lo que ahora nos refrendas, porque ahí has dicho que tienes una investigación en curso y que tienes materia importante para el propio proceso de investigación, y que incluso nos has revelado esta mañana que le diste al presidente de la República ese memorándum en propia mano donde le detallas
pues lo que le tendrías que detallar como gobernador al Ejecutivo Federal sobre un caso sobre el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, de alto impacto desde luego en nuestro país también, como lo hemos comentado. Así que estamos, gobernador, en contacto, si me lo permites. Dejamos aquí pues la mirada puesta en lo que está en curso y lo que has dicho esta mañana sobre una investigación amplia, una investigación que se ha resumido en ese memorándum entregado al presidente de la República el día de ayer en Los Pinos. Javier, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen. Un memorándum de una investigación amplia y muy sólida, ya con muchos elementos. Y obviamente pues un documento, como tú lo debes de comprender, confidencial, pero sí al presidente pues con todo detalle, pues por la absoluta confianza que hay en este tipo de coordinaciones. Así que pues estamos a días de poder informarles con mayor precisión cosas y de darles a conocer nuestras conclusiones. Estaremos al pendiente para eso, realmente deseosos de que esto termine en una conclusión ministerial importante y que se pueda saber con detalle qué pasó y quién está detrás de la muerte de Miroslava Breach en Chihuahua. Gracias, gobernador, estamos en contacto y buenos días. Hasta luego a todos, gracias. Gracias y buenos días. Bueno, pues aquí está lo que dice Javier Corral. Daniel Arrea, pues hemos oído aquí a un gobernador que nos está anticipando algo sustantivo. Dice una investigación muy sólida, muy grande. Vamos a ver en qué resulta. Y aquí, bueno, pues lo que plantea es que está solicitando la colaboración de la Federación. Aquí estamos con un tema en donde los asesinatos per se, y en este caso asesinatos de periodistas, pues no podríamos imaginarlos en solitario, ¿no? Al final de cuentas, si aquí tenemos poderes locales y poderes federales en términos del crimen organizado, pues el tema de la coordinación, aunque es una palabra ya muy sobada, pues parece inevitable, Daniela. Pues sí, o sea, la coordinación es inevitable, pero como ya lo mencionaron en la mesa, el tema de la impunidad es clave. O sea, no, el caso de Miroslava a nivel estatal como investigación, el caso de Javier a nivel federal como investigación no pueden ser la excepción. Tenemos todavía 103 compañeros cuyas muertes están impunes y con soluciones que han sido, como en el caso de Regina, querernos convencer de que se trató de un crimen pasional, que se trató de un robo. En el caso de Gregorio, que se trató de una cosa entre particulares, no pueden ser la excepción, y yo creo que, y lo creemos como muy claramente en la red, estas investigaciones no pueden iniciarse sin tener en cuenta el trabajo periodístico de los compañeros, y tampoco pueden hacerse sin la observación de los periodistas. La red de periodistas de a pie hizo un ejercicio muy puntual, que fue una misión de observación con el asesinato de Gregorio en Coatzacoalcos. Varios compañeros de distintos medios y organizaciones nos sumamos en una caravana para justamente revisar el trabajo que estaba haciendo la Fiscalía de Veracruz y demostrar que había muchas líneas de investigación que no se estaban siguiendo. Entonces, no se pueden hacer estas investigaciones sin la participación y sobre todo sin los ojos de los reporteros, de los periodistas. No se pueden hacer también, y yo insisto, no se pueden dejar a nivel local. O sea, quizá el caso de Chihuahua lo veremos cuando se avance y cuando se presente esta investigación de la que habla Javier Corral, pueda ser una excepción, pero no lo es en el resto de los 31 estados, ¿no? Insistimos que todos los casos deben ser atraídos por la Federación, pero que también esta FEATLE tiene que demostrarnos que puede combatir esa impunidad. O sea, la FEATLE tiene una impunidad del 99%, que es un porcentaje mayor que el nivel de impunidad general en el país, que es del 98%. Entonces, nosotros exigimos que haya transparencia en esas investigaciones, que haya también participación y observancia de los compañeros reporteros, y que no se queden en los estados. En muchos casos la investigación en los estados pone en más riesgo a los compañeros reporteros. Pues ahí está, Daniela Rea, integrante de la red de periodistas de a pie, esta reflexión con la que te agradecemos tu presencia esta mañana en esta mesa. Gracias por estar aquí, Daniela, un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias. Ya nada más me gustaría cerrar con algo. Nos está costando, sabemos como país y no solo como periodistas, que el Estado no es un interlocutor, que el gobierno no es interlocutor. Entonces,
yo creo y creemos muchos compañeros reporteros que el asesinato de Javier Valdés nos tiene que llevar, nos tiene que obligar a a una organización fuerte, contundente, clara de periodistas que demostremos que nosotros y que nuestro trabajo es fundamental para el país. Necesitamos que la sociedad nos cobije, ya lo dijimos eso cuando fue la marcha de Nos Queremos Vivos, hace ya varios años, cuando fue el secuestro de compañeros periodistas en Torreón. Lo dijimos, necesitamos que la sociedad nos cobije, necesitamos que nos proteja, necesitamos saber que estamos y que nos necesitamos mutuamente. Entonces, le debemos a Javier, le debemos a todos los compañeros asesinados una organización gremial real, fuerte, contundente, y sobre todo también este es un reclamo a la sociedad de que nos cobije, es un llamado a la sociedad de que nos cobije, pero es un reclamo también a los dueños de los medios de comunicación. Lo decía Freud, la sociedad no confía en los periodistas porque los dueños de los periódicos han usado el periodismo como una forma de propaganda política y de enriquecerse. Entonces, este es un llamado que hemos hecho ya para unirnos como reporteros, para hacerle a la sociedad una petición de que nos cobije y un reclamo a los medios, a los dueños de los medios de que nos protejan y nos den garantías dignas de trabajo. Pues ahí está, Daniel Larrea. Gracias, colega, por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto. Buenos días y un abrazo. Gracias, Julio, Carmen, un abrazo a ustedes. Igualmente para ti, Daniela, gracias. Hasta luego, Daniela. Pues así están las cosas. Julio Hernández López, ¿cómo viste la conversación con Javier hablando del tema de Miroslava Breach, que le pega, a todos, pero a la jornada particularmente, porque estamos hablando de que la jornada pues ha tenido 2 golpes tan fuertes como la pérdida de Miroslava Breach, su corresponsal en Chihuahua, la pérdida de Javier Valdés, su corresponsal en Sinaloa? Demasiado fuerte para esta comunidad periodística de la que formas parte. Agresiones contra periodistas guerrerenses, entre los cuales estaba Sergio Campo, sí, el corresponsal en Guerrero de la jornada. Y algo que decía Javier y que me parece interesante, Carmen, es el hecho de cómo ha ido ascendiendo la agresión contra la franja específica de los periodistas que representan en sus comunidades un ejemplo de ese periodismo crítico, independiente, diferente, ajeno a cualquier sospecha o comentario de índole diversa. Es decir, esto pareciera un mensaje muy claro que va yendo justamente hacia la franja de ese periodismo distinto, que a mí me parece que forma parte del mensaje de oscurecimiento del panorama político nacional, que tiene como referente, desde luego, la lucha por la sucesión presidencial en 2018, la descomposición de la élite política actual, que ha olvidado el cumplimiento de sus responsabilidades y están volcados en la grilla, en las alianzas, en la cuestión del análisis. Y frente a ello, el día que estuvimos en la Secretaría de Gobernación, ahí afuera, en esta protesta el martes, se acercó conmigo una jovencita, 18, 19 años, estudiante de periodismo, que te simbra cuando te dice, tengo miedo, estoy estudiando yo periodismo, estoy en tal semestre, yo quiero luchar por mi país, quiero ser periodista honesta, no quiero ser corrupta, quiero decir lo que sucede, pero tengo mucho miedo porque sé que nos van a matar a todos. ¿Qué me dice? ¿Y qué le puedes tú contestar verdaderamente cuando estás en un país en el cual las leyes no se cumplen? Los políticos provienen muchas veces justamente de ese entramado, de esa fusión en un narcoestado y en una narcopolítica. ¿Qué es lo que está realizando el poder en México? Es degradar la capacidad de la sociedad para mejoría, para cambiar. Están mandándonos el mensaje de que aquel que se opone, sea un activista que defiende los bosques, sea un grupo de personas que defienden sus tierras contra especuladores, sean madres que buscan a sus hijos en las fosas de desaparecidos, sean periodistas que difunden esos hechos, el mensaje es: te podemos matar, te vamos a matar. No hay justicia y no hay esperanza. Ese es el mensaje que nos quieren mandar justo en este momento en el que tantas cosas están en juego. Por eso yo creo que ese es el punto en el cual es necesario, desde luego, que la sociedad
entienda que la labor del periodista no busca una excepción, ni busca un trato especial, ni impunidad, ni fuero, pero el trabajo del periodista va justamente en una zona de interés público, que es el de aportar a la gente la capacidad de tener información, de tener datos, de tener la capacidad de conocer, analizar y juzgar para decidir. Cuando a esa gente le sustraen, les escamotean esa posibilidad, están condenándonos a una etapa de inmovilidad, de atraso, de regresión, que creo que finalmente es el mensaje que los grandes poderes nos quieren mandar a todos. Estaba aquí buscando en lo que te escucho, Julio Hernández López, en mis mensajes, un mensaje en particular que me enviaba alguien sobre que no dejemos de reflexionar y de analizar el tema de una posible colaboración internacional. Sí. Hay varias cosas ahí, desde luego lo que sucedió con el GI, el grupo especializado de expertos internacionales que estuvo con el caso Ayotzinapa. Bueno, el tramo que duró, lo que le permitió al Estado mexicano estar aquí, fue sumamente importante tener en México. Ciertamente no es fácil suponer una CICIG como la guatemalteca, la mexicana, pero este caso de expertos, no solamente gente con reputación clara, sino con habilidades técnicas, criminalísticas, que se pongan al servicio de los expedientes y de la investigación misma de esa naturaleza. Hay ahí esa discusión sobre si México debería abrir la puerta para el tema, en este caso, de periodistas asesinados o de otros casos como los desaparecidos en este país o como las muertes en medio de cruentas batallas o violencia extrema se han registrado por miles. Si debe México abrir la puerta a una figura internacional o a varias figuras internacionales, habida cuenta de lo que aquí tenemos, que es un colapso de las instituciones rebasadas por el volumen de casos acumulados y por la ineficiencia misma en casos recientes como los de este año, por hablar de lo que ha pasado solo en 2017. Me parece un tema bien complicado y bien interesante, porque por una parte es evidente que se necesita una mayor visibilidad internacional de lo que está sucediendo en México. Es evidente que se necesitan los ojos y los oídos de quienes tienen la capacidad de reproducir a nivel internacional lo que sucede aquí, porque resulta con que, habiendo mucha menos letalidad en otros países en situaciones de conflicto, lo de México pareciera haber una especie de pacto de silencio internacional en el cual pues la opinión pública internacional está centrada en Venezuela, en países, en otros países del extranjero, pero finalmente lo que sucede en México requiere de mayor visibilidad, pero me parece a mí que tampoco eso debe sustituir la necesidad de que en México haya fuerza, movilización y organización de la sociedad, porque si no vamos a quedar simplemente en una situación de un manejo de organismos internacionales sin que haya la correspondiente acción y reacción de los mexicanos. Esto es un problema interno que no corresponde solamente a los periodistas. Los periodistas son una franja, una parte de la gran tragedia nacional. Tenemos diariamente desaparecidos, secuestrados, levantados, torturados. No funcionan los ministerios públicos, nadie hace caso. La administración de la justicia está también permeada por intereses económicos. Entonces, ¿a qué recurre el México dañado y agraviado? Creo que ahí está. Intervención, sí, de organismos internacionales para supervisar y dar más visibilidad, pero se necesita más fuerza interna de México, participación. Los problemas de México no se van a resolver desde afuera. Me envía alguien este tema recordando que hay 14 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que hay un conjunto de planteamientos al Estado mexicano sobre derechos humanos y que el punto uno es el siguiente: establecer un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar
al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. Pues aquí está el tema. Sí. Es decir, aquí está el tema. ¿Qué hace falta para que en el caso mexicano podamos aspirar a tener eficiencia en las investigaciones criminalísticas? Algunos dirán, bueno, no es que sea un tema de eficiencia, es que probablemente no quieran revelar o no quieran entrar en investigaciones por lo que pueda destapar precisamente de estas cadenas de corrupción estatales y nacionales o como sea, en donde bien a bien no queda clara la frontera. ¿Qué pasa si de pronto vemos que se empiezan a resolver los asesinatos de periodistas o los asesinatos de las personas en general en este país? ¿Qué tipo de cloacas se van levantando cotidianamente en cada esquina? Aquí hay un tema de, como dicen, voluntad política. ¿Quieren de verdad que se sepa? ¿O no quieren que se sepa lo que hay detrás de cada asesinato? Y si quieren que se sepa, como deberían, pueden hacer la investigación eficiente para que se logre saber lo que hay detrás de cada asesinato. Aquí hablamos de esos dos territorios, el encubrimiento de los casos o la ineficiencia para resolverlos. Y aquí hay una serie de planteamientos del más alto nivel, en este caso del alto comisionado de las Naciones Unidas, que dice, como recomendación 1, les planteamos un consejo asesor de expertos en el campo de derechos humanos y en el combate a la impunidad. Hay expertos en el combate a la impunidad. Claro. No Pues, me gustaría dar una respuesta tan categórica, pero mi respuesta es no. No hay voluntad política en México y no la puede haber, porque la gran corrupción ¿y no la puede haber? no la puede haber No, en el esquema Julio, actual. estamos fritos entonces. Pues sí, estamos fritos. ¿Qué es porque voluntad política? ¿Qué entendemos por voluntad política creo que debe ser la capacidad de un gobernante de actuar en consonancia con los intereses de la sociedad y no de los grupos que lo impusieron. Pues para eso existen, se supone. Se supone. Ahora sí que como el video ese de supongamos que sí, pero supongamos que no es. O sea, supongamos que habría voluntad, pero no lo hay. Supongamos que es la razón de ser de las autoridades. Debería de ser, estar claro. en sintonía con el interés de las ciudadanas. Sí, pero en México la construcción del poder político proviene justamente de la consonancia con los intereses económicos, empresariales en general, los históricos, con los intereses caciquiles regionales, con la construcción de candidaturas y campañas electorales llenas de dinero oscuro, llenas de dinero de patrocinadores no declarados, y eso hace que el poder político, cuando está en lo alto, no pueda responder a los intereses de la gente, sea, porque no se debe a ellos. Si un patrocinador no confesable de un gobierno mata a un periodista, ese gobierno dirá, ah, caray, Pues claro. ¿y pues ahora qué hago? Imagínate ¿Si me patrocinó? Imagínate el fiscal de Nayarit o el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, este hombre Zurita, bueno, pues ellos están actuando obviamente con los mensajes que les mandan aquellos que los patrocinaron y que si no les cumplen, entonces obviamente hay plomo, y es cuando ves que pueden asesinar a diferentes personajes que no cumplen los tratos a los que llegaron con sus patrocinadores. El gran problema es la narcopolítica convertida en narcoestado. ¿Qué hay en Sinaloa? ¿Qué hay en Tamaulipas? Administradores del negocio. Egidio Torre Cantú fue durante 6 años un gobernador, no hacía nada, estaba escondido, solo hacía declaraciones. Ahora, lo que estamos viendo en Sinaloa, pues es muy parecido. Los propios compañeros periodistas se lo dijeron al mismo Quirino Ordaz Coppel, que fue enviado de Los Pinos para administrar Sinaloa, pero ni es un personaje con fuerza política propia, con base social, con respaldo. Y veo con preocupación casos como el de Javier Corral, un político con una postura que desde mi punto de vista es muy respetable y que merece apoyo, y sin embargo sujeto al bombardeo político incluso de fuerzas del orden público de nivel federal, que le reprochan el que él no haya aprobado la carta aquella de los panistas pidiendo que se apruebe la Ley de Seguridad Interior. Oye, que firmaron los 10 gobernadores del PAN, Claro, pero son 11. Pues, así es, faltó él. Como no lo pusieron ahí, pues, bueno, él no suscribió el tema de la Ley de Seguridad Interior en el bloque panista. Y me atrevo a especular que eso debe generarle problemas en los ámbitos castrense y federal, de los cuales depende el apoyo para resolver y para atender ese tipo de explosiones del narcotráfico que no pueden ser manejadas con las policías estatales, definitivamente. ¿Qué tanto en la malignidad política que hay en México la instrumentación del envío de fuerzas públicas depende
de los rejuegos políticos, de perjudicar a un gobernador rejego como Corral, de crearle problemas a un gobernador de oposición. ¿Qué tanto se dan esas cosas? ¿Qué tanto situaciones como Sinaloa y la muerte de nuestro compañero Javier Valdés se da en el marco de esos conflictos internos de los cárteles en pugna por controlar, habiendo una especie de cártel oficial en Sinaloa, el tradicional, el histórico, que hoy tiene la confrontación de la cual dio algunas pistas, algunos datos, relatos, nuestro compañero Javier Valdés, pues tratando de explicar lo que sucede en una entidad como Sinaloa? ¿Qué tanto estamos en presencia de un poder criminal que solo obedece a los factores que lo llevaron al poder y que no tiene una capacidad de atender, de resolver? Lo estamos viendo los mexicanos. Cualquiera que esté hoy en una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público, en un trámite burocrático, sabe que no hay servidores públicos, claro, como luego dicen, con sus excepciones, pero en general hay un abatimiento de la capacidad del Estado mexicano para atender las demandas de la gente. Daniela Rea hace unos momentos hizo un llamado a los periodistas, pero hizo un llamado a la sociedad mexicana. Y yo también creo que es importante subrayar esto, porque de pronto parecería que como murió un amigo nuestro, un querido compañero como Javier Valdés o como Miroslav Breach, entonces estamos haciendo una sobrecobertura de un tema. Desde luego que no acepto ese planteamiento por mil razones, pero algo de eso puede haber en una sociedad tan agraviada por mil razones. Dirán, bueno, estos son los periodistas que como les tocó a ellos, entonces ahora hablan de esta manera extensamente y le dedican todo el tiempo del mundo al asesinato de un periodista. Pero ¿qué pasa con los otros miles? ¿Y qué pasa con los miles de desaparecidos? Si no son ellos, entonces los dejan, bueno, pues ahí de vez en cuando. Creo que puede haber un reclamo de este tipo en una sociedad como la nuestra, tan agraviada por tantas cosas. Y por eso este llamado de Daniel es decir, bueno, no abandonen la atención, ni el acompañamiento, ni la presencia, ni la exigencia que están ahora encabezando periodistas en México con estas protestas de esta semana tan importantes. Sí, creo que es importante que no perdamos de vista que no se está defendiendo el fuero o la impunidad de un gremio en específico, ni un tratamiento especial, que no lo hay, que además, pues el tratamiento, pero sí es importante que la gente pudiéramos nosotros transmitirle a quienes nos escuchan nuestra convicción de que el ejercicio del periodismo, de esta franja de periodismo crítico, independiente, distinto, ayuda a tratar de evitar los problemas que nos afectan a todos. Es decir, Javier Valdés no es que estuviese defendiendo su interés específico como accionista de un club deportivo o como parte de una agrupación cultural en Sinaloa. Él estaba denunciando y señalando lo que pasa en Sinaloa para que la gente tenga información suficiente. Pero por otra parte, es también entendible el hecho de que en la sociedad mexicana hay una fundada suspicacia respecto a lo que hemos hecho como periodistas, y hablo en general. El periodismo sigue estando sujeto a aquel grito en las manifestaciones y en las marchas públicas que decían prensa vendida, porque en muchos segmentos, en los segmentos dominantes de los medios, sobre todo los electrónicos y sobre todo los televisivos, lo que vivimos es una conducta periodística adosada al interés de los gobernantes, una conducta periodística que critica las movilizaciones y privilegia la declaración del presidente de la República, de los gobernadores, entrevistas y actitudes complacientes y entreguistas hacia los poderes, que hace que mucha gente tenga un rechazo hacia ese tipo de periodismo. Pero lo que nosotros estamos denunciando y señalando en casos como lo de Miroslava, como lo de Javier Valdés, Regina Martínez y muchos periodistas más, es cuando no se está en esa franja de complicidad con el poder, sino de denuncia de lo que realmente está sucediendo. La sociedad y el periodismo. Bueno, tendríamos que traer a cuento lo que sucede en otros lugares, en otros contextos de países diversos como Francia, por ejemplo, cuando fue el atentado del semanario Charlie Hebdo en París, este atentado criminal a una publicación que no le era simpática a muchos. Es una publicación satírica, terribles son ácidos como pocos, es una manera de criticar a través del humor de manera implacable, no dejan títere con cabeza, no le caen muy bien a muchos, etcétera, pero ese no era el tema.
El tema no era lo que generaba la publicación, que es una publicación así de ácida y de fuerte, sino el significado profundo para una sociedad y para una democracia de que se atentara contra quien ejerce su libre expresión, contra quien utiliza el periodismo, la crítica, el humor para expresar su punto de vista, y una crítica al poder, y una crítica a la sociedad, y una crítica al que se le ponga enfrente. La manera en que los franceses salieron de inmediato, masivamente, a decir todos somos Charlie, fue impresionante. Y nos habla precisamente de ese músculo de reacción social que ante un caso como este entiende perfectamente que es un atentado contra la sociedad y contra las libertades. Ese 7 de enero de 2015, donde ocurrió ese atentado de la revista Charlie Hebdo en Francia, fue el mismo día que tuvimos la triste noticia de la muerte de nuestro queridísimo Julio Scherer García, hombre legendario que pues se convirtió y sigue siendo desde luego una figura referencial para el periodismo independiente en México. Ese mismo día supimos de las dos cosas en algo absolutamente choqueante y contrastante. Pero traigo a colación a la memoria de gente como don Julio, a la memoria del maestro Granados Chapa, a la memoria de Vicente Leñero, a la memoria de esos grandes personajes que hicieron todo tipo de batallas para defender la libertad de expresión y hacer periodismo crítico. Bueno, ahí está el llamado, que lo recupero de Daniela y que lo recupero de muchas voces y de nosotros mismos. Este es un tema de la sociedad mexicana, porque es el tema de los periodistas, pero es el tema de la sociedad y de todo lo que nos ha pasado, incluyendo las enormes dificultades para hablar de esa realidad que nos ha agobiado y que nos ha, casi diría, inmovilizado como sociedad. Sí, vivimos en una sociedad inmovilizada, muy dañada. Y cuando se moviliza le mandan halcones. Claro. Y cuando se moviliza le mandan pseudoanarquistas para crear violencia. Claro, es una pedagogía malévola que se aplica desde el poder para hacerle ver a la gente que aquel que se mueve o que lucha o que protesta va a tener un mal final. En ese sentido, pienso que es alentador lo que hemos visto en estos días, Carmen, porque ha habido una inusual movilización de compañeros del gremio. Lo de Gobernación fue muy fuerte, lo de Sinaloa fue muy fuerte. Lo de Los Pinos. Lo de Los Pinos fue muy importante. Bueno, lo de Quirino fue más fuerte que lo de Los Pinos, claro, sinceramente. Claro, sí, todo lo que le dijeron, desde luego. Pero normalmente los periodistas solemos movernos como aves individuales, con un sentido de competencia que proviene del mismo sentido de que queremos ganar la nota, la exclusiva, eso está bien, es el parte enfoque, sí. Pero al mismo tiempo eso ha imbuido a un espíritu de poca colaboración y poca solidaridad. Lo que hemos visto hoy proviene del hecho de que se ha visto reflejado muchos periodistas en el asesinato de Javier Valdés, preguntándose hasta dónde puede permitirse que sea abatido, que sea ejecutado alguien que practica un periodismo como el que muchos quisieran practicar, a pesar, lo decía la propia Daniela, a pesar de que los dueños de los medios de comunicación suelen mantener estos para fines de lucro personal, para fines de negocios ajenos a la cuestión periodística, instrumentos de presión y de chantaje, pero no de solidaridad verdadero con la sociedad. Ahí vamos caminando, creo yo, que lo que se vio es importante, este sentido no de defensa gremial a ultranza, sino simplemente la defensa de un objetivo y de un ideal que fue marcado por un personaje tan especial como fue Javier Valdés. Me parece a mí con una honestidad personal clara, pero sobre todo con una capacidad generosa de transmitir información, datos, tips, orientaciones a los demás colegas, nacionales e internacionales. Sí, sin ningún reparo de guardarse las cosas, sino sabiendo, porque además eso no sucede, Carmen. Entre más se sepan las cosas, más protección tenemos. Entre más la sociedad pueda discernir y saber cuál es el periodismo que debe defender, va a entender y asumir que hay un periodismo necesario para la sociedad y que ese periodismo necesario, no chayotero, no boletinero, no tranza, no de rapiña, no de identificación y sumisión hacia el poder, es el periodismo necesario que la sociedad también puede apoyar.
Sin la menor duda, pues ahí está este panorama que tenemos en México. Julio Hernández López, yo te aprecio muchísimo que estés aquí en este estudio para compartir tus reflexiones, tus ideas, tus planteamientos, en un momento donde lo que se trata es eso, de seguir hablando, de no amedrentarse, porque si seguimos con este mensaje que queremos compartir a quienes nos escuchan y ven en este programa de Noticias en Vivo, en donde queremos decir esto es de todos al final de cuentas, bueno, la sociedad tiene que pensar qué estará pasando hoy, más que nunca, con los periodistas que dicen mejor no informo, mejor me reservo, si al de al lado lo mataron, pues mejor hablo de otra cosa. Eso daña directamente a las personas y a una sociedad. Y eso es lo que la sociedad mexicana tiene que estar pensando. El miedo como una instalación de poder para que no se expongan los temas del interés general. Entonces, bueno, periodistas con miedo no es una buena ecuación para una democracia. No, ya lo vivimos además en 1994. El crimen y el miedo como instrumentos de dominación electoral. El crimen y el miedo como instrumentos de dominación electoral. Julio, qué manera de despedirte. Nos vamos con tantas esto. Cosas, gracias. Un fuerte abrazo para Julio Hernández López y hacemos una pausa para regresar. Bueno, antes de la pausa, Julio, te propongo que escuchemos con el público este discurso de Javier Valdés Cárdenas cuando recibió el premio del Comité para la Protección de Periodistas. Sí. Ahora que hablamos con su coordinador, Carlos Lauría, que está tan entrañablemente afectado como todos nosotros, un comité con este alcance reconoció, como otros tantos han reconocido el trabajo de Río 12, el premio María Murz-Cabot en la Universidad de Columbia y otros reconocimientos. Este fue uno muy importante por su alcance, por la implicación que tiene que este comité tan reconocido haya destacado el trabajo de Javier Valdés y cómo Javier pues recibió este premio con estas palabras. Buenas noches. Muchas gracias al Comité para la Protección de Periodistas por esta distinción que para mí no tiene parangón. He alimentado mi alma enjuta con las expresiones en la calle, abrazos y apretones de mano y palabras en las que me he guarecido. Este premio es la suma añejada y nutritiva de todos esos abrazos. Cuando Carlos Lauría me lo anunció, pensé que era una broma cruel y ahora no quiero que me despierten. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo. Y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quién acudir. Por eso es importante contar con familia y amigos, periodistas y medios como La Jornada, diario del que soy corresponsal, y el semanario Río 12, del que soy fundador. En mis libros, Mis Narco y Los Morros del Narco, de Editorial Aguilar, he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre, y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos y los gobiernos de México y Estados Unidos, las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias. Dedico este premio a los periodistas valientes, a niños y jóvenes que viven una muerte lenta. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. Este premio es como un faro de luz del otro lado de la tormenta, un puerto seguro más allá de la tempestad. En Río 12 hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento y esa desolación nos hace más vulnerables. Y a pesar de esto, con ustedes, con este premio,
puedo decir que tengo dónde guarecerme y sentirme menos solo. Muchas gracias.